Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. El doble discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría poniendo en aprietos a México y del mismo modo abriendo puertas peligrosas para Cuba. En respuesta a las inquietudes de nuestra comunidad de analíticos que nos han escrito insistentemente preguntándonos cuál es la posición de México, si realmente es consciente México de ese acecho que estaría teniendo Cuba, pero de otro lado también de las presiones que enfrenta con los Estados Unidos, hemos querido profundizar en el tema. Vamos a ir al Océano Pacífico mexicano porque vamos a buscar allí una de las mujeres que más conoce de este tema. ¿Qué lectura tiene frente a esas advertencias del acecho de Cuba y cómo van esas presiones con Estados Unidos? ¿Qué posición geopolítica está jugando en este momento Cuba? Hoy en el informativo G24 hemos querido iniciar el tema que hace seguimiento precisamente a esos nuevos acontecimientos que apuntan a México. Ya varios analistas hemisféricos de seguridad y defensa, incluso de índole militar, nos habían advertido cómo México estaría siendo en este momento el punto de mira de Cuba. Y por eso nos place mucho hoy presentar a la licenciada Teresa Torres, quien hace parte también del Security College de Washington. Y hoy nos va a acompañar porque ella es experta en todo este tema de seguridad humana y también de seguridad y gobernabilidad. Es una de las asesoras más importantes del Security College. Teresa, gracias por estos minutos para el informativo G24. Qué gusto estar con ustedes desde México. Saludos desde el puerto de Manzanillo en el Pacífico mexicano justamente. Un abrazo grande para todo tu auditorio. Bueno, pues el gusto es para nosotros. Justamente ahora que usted está ahí al frente del Pacífico, que le da esa oportunidad también de ver la perspectiva hemisférica, ¿cómo observa usted estas advertencias que han hecho varios de los analistas hemisféricos, varios de los analistas de seguridad y defensa, sobre que Cuba estaría poniendo en este momento la mira en México? Mira, estaba justamente revisando y como bien lo dices, en un espacio como este, en un puerto que está vinculado a temas de seguridad internacional, sobre todo tan crítico en México, que está cambiando de política exterior en general, sus procedimientos institucionales de política, tanto al interior como al exterior del país. Yo te diría que hay una relación, leí hace un rato un artículo en donde hablaban que tiene mucho más de discurso que de acciones con Cuba, pero se han suscitado después de unas reuniones que se llevaron a cabo durante el mes de mayo con el secretario de Relaciones Exteriores en México, algunos cambios que ya se perciben. Veía los análisis que estaban presentando ustedes y se habla incluso ya de algunos médicos cubanos haciendo presencia en territorio nacional. Este caso lo conocemos algunos mexicanos porque yo soy de la región de Michoacán, de donde era el general Lázaro Cárdenas, que siempre mantuvo como una cercanía muy particular con Cuba, y resulta que en algún momento de que su hijo Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador en Michoacán, sí hubo esta presencia, porque hay que decirlo, además él está casado con una cubana. El estar viendo este proceso en el que nos estamos viendo inmersos en América Latina, me parece que es importante de analizar con mucha profundidad, porque entre la realidad de la política exterior en la que se está vertiendo Estados Unidos y cómo nos está viendo América Latina en conjunto, creo que hay muchos matices. Me parece interesante que se esté abordando a nivel regional. De cualquier manera no podemos negar que por desgracia somos la región más violenta en el mundo, y creo que si logramos tener una perspectiva muy clara de hacia dónde vamos con nuestros procesos institucionales, pero además elevar el nivel de debate desde lo que podemos hacer en el aspecto académico, en el aspecto ciudadano, el tema a no despreciar el conocimiento que se está generando en cada uno de nuestros países, puede abonar a que las cosas salgan mejor. Yo creo que tenemos una crisis humanitaria en toda la región por distintos motivos, y que a la hora de que podamos entrar con mucha más contundencia, y sabes que el llamarle las cosas por su nombre, Sandra, es algo que luego nos falta mucho. Yo creo que especialmente en México, sobre todo con la relación tan densa que se está dando, tan compleja, de manera especial con Estados Unidos, y por desgracia tengo que decírtelo, con el triste papel que estamos desempeñando, algunos internacionalistas lo hemos dicho con mucho dolor,
pareciera que el muro somos nosotros y eso no lo podemos dejar así. Ya le voy a preguntar precisamente por esas relaciones que está manteniendo México con los Estados Unidos, pero voy a retomar un poco de ese contexto que usted daba porque me parece muy valioso. Dice que son más tal vez las lecturas, el discurso frente a la realidad. Cuando llega el presidente López Obrador al poder, muchas personas dijeron, bueno, es que está muy apoyado por regímenes de Latinoamérica, mencionaron apoyo de Cuba, mencionaron incluso el mismo apoyo de Venezuela, que algunos también dijeron, bueno, es propaganda negra, otros dijeron simplemente qué bien por México porque no nos vamos a ir a la tendencia socialista, sino que nos vamos a meter a los socialdemócratas, como son países como Noruega, en fin, lo vieron un poco más progresista. ¿Cuál sería su lectura frente a ese papel que ha desempeñado el gobierno de AMLO en México en estos primeros meses de gobierno? Mira que es una pregunta muy oportuna y muy compleja, Sandra. Yo creo que estamos viviendo una situación en la que muchos hemos sido críticos. Creo que al interior del país hemos sido muy críticos de lo que nos parece ha sido permisibilidad con el tema de Venezuela. No estamos muchos de acuerdo con lo que ha venido ocurriendo porque lo hemos visto así, como si hubiera sido la misma ausencia de discurso en ciertos momentos un espaldarazo. Si tú recuerdas, durante incluso la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo manifestaciones en contra de la presencia, así es, de la institucionalidad venezolana aquí, porque se tomaba como un espaldarazo, exacto, y yo creo que esas voces que se alzaron ante esto, que no nos parece de acuerdo porque sabemos de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela en todos aspectos y que pareciera que guardar silencio también podría convertirse en complicidad. Yo creo que los mexicanos veníamos estando muy orgullosos de la política exterior que mantenía México con el mundo, pero que a partir de este cambio de gobierno nos ha dejado mucho que desear de muchas formas posibles, porque cosas como el extender extrañamientos al gobierno español y guardar silencio al gobierno de Estados Unidos, incluso apoyar estas visiones en Venezuela, nos parece que han dejado mucho que desear en términos de política exterior. Yo creo que necesitamos tener un papel mucho más activo. Me gustaría ver en el Senado mexicano, en el Congreso de la Unión Mexicana, mucho más contundencia, pero creo que se están abriendo otros espacios de posibilidad como estos, de gestionar una suerte de cooperación desde lo académico, que es lo que se ha venido desarrollando. Para mí es una innovación y me siento muy honrada de estar incorporadora a las filas en el Security College, porque yo misma no tenía como un pie en Estados Unidos y ahora, al tener esta visión desde allá acompañada de toda esta red que representa el Security College a nivel internacional, creo que es empezar a generar unas líneas sí discursivas, pero también de acción que tienen que ver con ir mucho más profundo en la política exterior que estamos manteniendo en toda la región y cambiar el discurso mismo de la región. Yo creo que si en América Latina hemos padecido de algo, es que pareciera que luego nos integramos ante solamente coyunturas de emergencia y no precisamente como una suerte de identidad, y eso es peligroso. Licenciada, ¿usted cree que la posición del presidente AMLO frente a Venezuela, digamos, esa pasividad que ha manifestado, lo convierte de alguna manera también en un aliado de Nicolás Maduro y de su régimen? Creo que él no ha tenido el discurso claro de decir que así lo es, pero sí estamos preocupados en el sentido de que pareciera, como bien lo señalas, que esta falta de discurso se convierte en un discurso en sí mismo, y eso de entrada ya es preocupante, porque a veces el no manifestar una posición es ya tener una posición, y creo que es mucho más peligroso tener esta suerte de ausencias en el discurso, porque además también hay que decirlo con mucha claridad, Sandra, nos hemos estado enfrentando ante un proceso al interior de desgaste institucional muy delicado, y este desgaste institucional luego tiene que ver a veces con ocurrencias de política pública donde lo que se afecta es el bien público. Y para nosotros en México, el tema de la postura en términos de relaciones exteriores de manera muy particular con América Latina es un tema que no podemos dejar a la ligera y sí nos preocupa mucho. Creo que aunque ha habido llamamientos específicos al respecto, falta contundencia, y eso solamente se puede hacer con toda transparencia desde espacios como el tuyo, desde espacios académicos y desde una vinculación mucho más cercana con los especialistas, teniendo voz potente.
Licenciada, frente a estas políticas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, pues nosotros en nuestra comunidad de analíticos hemos recibido muchas preocupaciones desde México. Otros, pues por supuesto lo defienden, pero usted, que es una persona centrada, que está ya justamente en México, que sigue muy de cerca todo este tema de seguridad ciudadana, de gobernabilidad, ¿usted considera que si hay grave riesgo en México de que pueda entrar en en esta tendencia de un cambio de modelo político, que es el que más temen los mexicanos en este momento? Yo te diría que nuestra preocupación tiene que ver con que no vemos la supuesta realidad progresista en la que se aspiraba en términos de la ejecución del gobierno mismo y de la política pública. Ahora que estoy aquí en el puerto de Manzanillo y siendo yo misma de uno de los ejes que son más violentos, por desgracia, a nivel nacional, que es la zona de Tierra Caliente en Michoacán, y viajando por el país haciendo análisis, estos espacios de capacitación, nos damos cuenta, por ejemplo, que esta idea de la Guardia Nacional no está funcionando, Sandra, y eso nos está metiendo en problemas de gobernabilidad al interior de nuestros territorios, y la violencia ha venido escalando. Vamos a cerrar este año, por desgracia, como el año más violento desde el que se tiene registro en todo México, y resulta que tiene que ver con homicidios dolosos, resulta que tiene que ver con que tampoco los alcaldes y con los gobernadores está haciendo un trabajo local. Yo aprendí de Colombia con ustedes que es justamente de abajo hacia arriba que se hacen y se diseñan las soluciones en materia de seguridad, en materia de convivencia, de seguridad ciudadana, y aquí estamos perdiendo ese eje porque todo está volviendo como a centralizarse, y eso es una deficiencia. Si lo que tenemos es una construcción de federalismo por el federalismo en el territorio, y en materia de seguridad no opera, lo que tenemos es una grave vulnerabilidad. Aquí mismo hace un par de días hubo un atentado en contra de la alcaldesa aquí en el puerto, y pareciera que por desgracia esto se está convirtiendo en algo normalizado, y cuando ya empezamos con ese tipo de normalidad, las cosas se están complicando mucho. Yo creo que necesitamos también más ojos de ustedes acá en México de lo que está ocurriendo, y tenemos una franca situación muy delicada con la frontera sur de México. Por desgracia, el que se esté mandando a Guardia Nacional a cuidar esta parte del territorio está desprotegiendo otras partes del territorio nacional, pero además pareciera por ciertos momentos que el acuerdo fue hacerle el trabajo a Estados Unidos, y en eso no estamos de acuerdo, Sandra. Yo vengo de un estado en donde hay 4 millones de michoacanos en Michoacán y hay 4 millones de michoacanos en Estados Unidos, y tú no puedes dejar de ver la naturaleza humana de lo que está ocurriendo con los movimientos, y mucho menos tener una conducta como esa que parece un acuerdo con Estados Unidos, con nuestros hermanos de América Latina. Es muy peligroso. Licenciada Teresa Torres, ella hace parte del Security College, pero además es una mujer muy versada en temas de seguridad humana y por supuesto de gobernabilidad. Hoy con nosotros en el informativo G24, antes de pasar a ese tema de frontera que es crucial, y también esta crisis migratoria que está llegando desde Centroamérica hacia México y que la está poniendo en una fuerte tensión con los Estados Unidos, yo quisiera ahondar un poco más en esto que usted mencionaba, la experiencia que está teniendo en este momento México con la Guardia Nacional, que es comparada por algunos en medio de su preocupación como un poco si el objetivo fuera convertir a largo plazo lo mismo que hace Nicolás Maduro con su Guardia Nacional, y lo comparan con lo que estaría pensando hacer el presidente AMLO con la Guardia Nacional mexicana. ¿Usted cree que esto tiene fundamento o es simplemente parte de un temor generalizado? Yo quiero pensar que es parte de un temor generalizado, pero tengo que decirte que la operación y los resultados en términos de delito en México está fuera de proporción. ¿A qué me refiero? En Colombia hace unos años, y con el coronel Raúl Vera, cuando empezaron a generar lo que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, veíamos que la conducta delictiva en Colombia había cambiado, y empiezan a irse a este tema de seguridad ciudadana y de convivencia porque el 85% de sus delitos ahí radicaban. Déjame decirte que a raíz de eso ustedes gestionan una política pública nacional entonces como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, porque el 85% de esos delitos entonces están muy focalizados, y estos otros delitos que en México les llamamos delitos de alto impacto les representaban el 15%. Bueno, Sandra, en México el 96% de nuestros delitos tienen que ver con mala convivencia, son delitos que tienen que ver con el territorio, con el orden común, y tienen que ver, acá les llamamos delitos de fuero común como tal. El 4% tienen que ver con crimen organizado, con secuestros, con violaciones, y aunque la Organización Mundial de la Salud nos dice que son muy delicados, es
dramático ver que tú generes la idea de una estructura, porque la operación así no está aún, como la Guardia Nacional, que está orientada solamente al 4% de los delitos, cuando lo que nos mantiene enfermos es el otro 96%, y la estrategia nacional parece que no lo está viendo. Y es ahí donde estamos perdiendo el orden público, es ahí donde se vulnera totalmente la gobernabilidad y donde nos estamos enfrascando en problemas cotidianos que no se quisieran ver, o que parece que al menos en el discurso de lo federal no aparecen, y eso sí nos mortifica mucho. Entendemos que hay que tener una postura en términos de política exterior, porque geopolíticamente también y en materia hemisférica tenemos un espacio privilegiado, pero que también se convierte en un riesgo si tú dejas vacíos, y ahora nos estamos enfrentando a la realidad del vacío institucional de lo interior, pero también de lo exterior. Y es ahí donde la falta de claridad se convierte en un problema, yo creo que generalizado, y que no hay que dejar de ver en América Latina. ¿Qué es lo que le está pasando de pronto al gobierno mexicano, que está incurriendo en ese vacío, tanto en esas políticas que salvaguardan, que solucionan o por lo menos intentan solucionar esa crisis interior, pero que lo deja también en una posición muy tibia frente a la política exterior? ¿Qué está pasando? Yo creo que es un doble discurso muy peligroso, Sandra, como bien lo dices. Yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca uno de los esfuerzos institucionales más importantes que se han hecho en el continente, que es el de la Policía Federal, y el discurso del presidente López Obrador se dedicó a desacreditarla, es decir, decía que estaba inmersa, como ha sido la constante de lo que no le parece en materia de corrupción, en temas de falta de resultados, pero resulta que esa Policía Federal es quien está ahora capacitando al resto de las instituciones que están incorporándose a la Guardia Nacional, que básicamente son marinos y militares. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Resulta que para la Policía Federal y las 7 divisiones que la componían, el centro era justamente la protección del ciudadano, pero para los mandos marinos y militares no lo es. Entonces tú tienes en el territorio a gente que representa una institución que no tiene una identidad como tal, pero que además no tiene una operación homologada. No la tiene consigo misma, pero tampoco tiene la estructura para trabajar con lo local, con los alcaldes, ni con el gobernador o las gobernadoras. Y eso nos está gestionando un problema mucho más delicado de fondo, y por eso hay una escalada también de delitos que están creciendo debido a esto que tú dices, ¿no? Los vacíos se están incrementando, y cuando se incrementa el vacío se llena, y por desgracia se está llenando con delincuencia y una variedad de delitos que depende mucho del trabajo o la falta de trabajo también que se está dando en lo local, que en estos momentos en donde el discurso pareciera ser uno y la realidad y la operación es otra, se convierten en un peligro, me atrevo a decirlo, en ciertos casos, como es la frontera sur mexicana, de seguridad nacional. Y frente a este tema de la frontera, esa situación que se viene presentando en México, de la llegada masiva de migración de Centroamérica, que la ha puesto también en aprietos en sus relaciones con los Estados Unidos, ¿cree usted que son fuerzas externas que también estarían buscando desestabilizar el Estado mexicano? Y esa es una pregunta difícil. Me parece que habrá fuerzas externas, como bien lo señalas, que están interesadas y se están dando cuenta de esta vulnerabilidad institucional, y parece luego doble juego que se está viviendo, por desgracia, en México entre la realidad y lo oficial, pero también creo que está ocurriendo que este desgaste al interior, porque hemos visto fotografías, hemos visto videos de en qué condiciones se manda la Guardia Nacional a hacer una labor justamente de servicio migratorio, que pareciera que está vulnerando a nuestros policías, pero además que tienes un discurso de la frontera sur y uno muy distinto para los mexicanos de la frontera norte. Veíamos hace unos días una imagen espantosa en Ciudad Juárez, en donde está una señora de Guatemala aferrándose a su hijo, suplicándole a alguien de la Guardia Nacional que los dejaran cruzar. Es decir, estamos gestionando nosotros mismos, por esta falta de claridad de la implementación de política pública, una crisis humanitaria con quienes se supone que deberíamos de ser hermanos. Creo que no puedes decir que evitas que Trump genere el muro cuando tú, en términos prácticos, te estás convirtiendo en el muro que ellos estaban buscando. Creo que ahí es donde tenemos que poner la mirada, y en la crisis humanitaria que nosotros mismos estamos gestando, porque, como bien lo señalas,
parece que el discurso es uno con Estados Unidos, aunque la práctica sea otro. Precisamente, ¿en qué van esas negociaciones con Donald Trump? Donald Trump había bajado un poco la tensión y les decía, bueno, tienen un plazo de 45 días para que resuelvan la situación migratoria y entonces no castigo con aranceles. ¿En qué va eso en este momento, licenciada? Mira, creo que como bien dice, se bajó la tensión en alguno de los momentos, pero también nos parece que para muchos de nosotros, quienes fueron a negociar esta parte y esta crisis, quedaron a deberle al país. ¿En qué sentido? Esta idea de estar gobernando desde el Twitter, como lo ha hecho Trump, me parece que tiene que ir además acompañada por los países que hemos estado siendo objetivos de ese ataque, de mucha más profundidad y nivel profesional en el análisis. Hemos tenido históricamente a embajadores de primer nivel allá, a gente que se ha sentado a operar el diseño de la política pública, porque además de que la propuesta de Trump era totalmente ilegal y podrías irte a instancias internacionales, también quienes resultan principalmente afectados si existe algún tipo de ruptura con Estados Unidos son ellos mismos, ¿no? Entonces creo que los mexicanos necesitábamos mucho más valor a la hora de hacer una defensa y mucho más contenido profesional. Esto de estar reaccionando a lo que se dice o no en Twitter, que a veces no necesariamente es concordante con lo que está pasando también en el Senado de Estados Unidos y con todos sus legisladores, debe de ser mucho más digno de análisis que de reacciones. Por desgracia, la lectura de nosotros pareciera ser que estos acuerdos, que además el mismo presidente Trump lo dijo, que esperaba que en algún momento se clarificara cuáles habían sido estas peticiones que el gobierno mexicano había aceptado. Se ha pedido en el mismo espacio legislativo mexicano que se clarifique. No ha habido claridad al respecto, no sabemos si sí se hizo el acuerdo o no se hizo el acuerdo, en qué consiste, pero el hecho mismo de estar generando desconfianza a la hora de la implementación de la operación, el no saber cuál va a ser la prioridad ni del gobierno mexicano y tener muy claro que el gobierno de Estados Unidos está sacando ventaja, sí tiene que ser un foco que no podemos dejar de ver, pero además creo que como bloque en América Latina deberíamos de ir mucho más juntos a la hora de estar defendiendo los intereses regionales, que parece, Sandra, que no los tenemos claros, ¿eh? ¿Qué le recomendaría usted al resto de gobiernos de América Latina, teniendo en cuenta que está haciendo este apunte en este instante, que nos falta unidad tal vez para defender intereses regionales frente a crisis tan fuertes como la que se está viviendo en la frontera con Estados Unidos? Que necesitamos tener una visión mucho más clara y transparente en términos de cuál es la naturaleza humana que queremos conservar o proteger en toda la región, que creo que el hecho de pensar distinto en términos de política pública nacional, incluso de política exterior, no debería de quitarnos la posibilidad de seguir siendo humanos netamente con esas características que tenemos y se nos reconocen a los latinoamericanos en todo el mundo. Creo muy delicado que esté pasando de esta forma. Creo muy delicado que estemos reaccionando nada más a coyunturas políticas y me parece que deberíamos de ser un bloque que debería de tener mucho más claro como región cuáles son esas prioridades de política exterior, porque nos estamos jugando no solamente el futuro, Sandra, estamos jugándonos la calidad de vida del presente, pero además con la calidad y la cantidad de crisis humanitarias que estamos viviendo. Me tocó verlo en Colombia con todo lo que implica con la frontera con Venezuela, me está tocando verlo aquí en términos de lo que significa con la frontera con el sur y no dejamos ni siquiera atender en términos tampoco de política nacional el resolver los mismos retos que ya tenemos al interior cada país y tampoco estábamos permitiéndonos ver como bloque cómo podríamos integrarnos para resolver y evitar llegar a las crisis más allá de nuestras propias fronteras. Creo que hay que ser mucho más proactivos, más profesionales y no deberíamos de perder esta oportunidad de integrarnos en torno a la protección de una región que aporta mucho más que conflicto a nivel internacional. Licenciada Teresa Torres, una última pregunta. Frente a estas crisis migratorias que se están viviendo tanto, pues digamos, en esta parte del cono sur, en la frontera misma de Colombia con Venezuela, la frontera con Ecuador, la frontera con Brasil, y también esta que mencionamos en la frontera sur de México y la frontera norte con los Estados Unidos,
Pues se mencionaba desde la más reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos tal vez identificar con un carnet migratorio en todo el hemisferio a estas personas que están atravesando esta difícil situación. ¿Usted vería esto posible? ¿Lo vería beneficioso? ¿O qué riesgos podría traer este carnet? ¿Cómo lo mira usted desde su especialidad? Yo creo que sería valioso el podernos identificar porque estamos viviendo esta crisis que pareciera que nada más con la aportación de un rostro que parece latino ya estás en riesgo y eso ya es un problema. Creo que México está dejando de ver muchas más cosas y ha sido poco contundente. Te pongo un ejemplo. El tema de los menores que han sido separados de sus padres y que se encuentran en condiciones infrahumanas, por lo que hemos visto en la frontera con Estados Unidos, nos hace pensar que si no tenemos capacidades para proteger a los nuestros de casa, nos están faltando mucho más capacidades para tener una visión humanitaria para el resto de la región. Yo creo que hay que especializarnos, como bien te decía, y que ocuparemos hacer un bloque con claridad en términos de política exterior, pero también en términos de cooperación regional. Ahí es donde nos está faltando mucho más. Me parece que hay que lanzar mucha más contundencia y yo esperaría que en algún momento tanto los ministros de Relaciones Exteriores de los países más importantes estuviéramos llamando al resto de la región para gestionar una política, una estrategia clara. Yo no sé necesariamente si esto que mencionas puede o no ser útil. Sí pareciera que hay un discurso, por lo menos aparente, de apoyo. Ha habido muchas quejas, digamos, al interior de México porque se supone que también hay ya recursos para ir a firmar con América del Sur, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que estamos viendo en la operación cotidiana, Sandra, y es ahí donde creo que hay que elevar el nivel al interior y al exterior. Tú no puedes ser, si estás generando política pública para los mexicanos y para el resto del continente, incongruente entre lo que dices y lo que haces. Y es ahí donde corremos el riesgo de seguir perdiendo humanidad. Y eso no podemos permitirlo en un momento como este de crisis humanitaria inminente en toda la región. Bueno, pues licenciada, como siempre un gusto hablar con usted, le agradecemos mucho estos minutos porque sabemos que está en este momento en unas diligencias, que está en el puerto del Pacífico allá en México, en pleno, me imagino que está en el malecón, porque escuchamos por allá que se está divirtiendo la gente. Sí, hay mucho movimiento aquí al exterior de este espacio donde me vine para tener acceso a internet. Se está viviendo una crisis de seguridad, por desgracia, en esta región y aún así hay mexicanos responsables que le están apostando a la construcción de eso que nos enseñaron ustedes en Colombia, de seguridad ciudadana y mejora de la convivencia, y eso le estamos apostando aquí, a recuperar de abajo hacia arriba. Así que yo te agradezco muchísimo este espacio que nos permite reflexionar de arriba hacia abajo qué hay que hacer. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, ella la licenciada María Teresa Torres, ella es experta, es asesora de Derecho Internacional de Seguridad y Defensa, hace parte también del Security College de Washington, nos está atendiendo desde el Pacífico en México. Gracias, licenciada, fuerte abrazo para usted y que tenga un buen día. Gracias, Sandra, igualmente para ustedes un gran abrazo. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv